Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión les voy a platicar una historia que es una anécdota que cambió mi vida, cambió mi forma de pensar por completo. Esto sucedió hace aproximadamente 20 años y estaba yo viviendo en un pueblito en el estado de Hidalgo llamado Huasca de Ocampo. Este pueblito se encontraba a un lado, bueno, muy cerca, kilómetro y medio de San Miguel Regla, donde yo trabajaba para 3 personas que tenían caballos. Yo entrenaba a sus caballos. Uno de ellos era el dueño de Gas Infra, el señor Franco, y entrenaba a un caballo que tenía muchas mañas y conmigo empezó a reaccionar fantásticamente el caballo. Entonces se llamaba Togui el caballo, todavía me acuerdo, era un negro azabache, un prieto azabache muy bonito y era muy asustadizo y eso. Pero incluso me pagaban por solo estar ahí para controlar al caballo cuando lo erraban, porque llegaba a darle patadas al herrero. En fin, en el segundo lugar era de uno de los dueños de Aurrera. No estoy muy segura del apellido del señor porque trabajé menos de 2 meses con él, con sus caballos. Y aquí me acuerdo de algo simpático que ocurrió, que fue que yo le había comprado a mi hijo David una burrita en un mercado de animales y había pagado 500 pesos por ella. Entonces se llamaba Mulan, mi hijo la bautizó. Y Mulan era sumamente mansita, la teníamos en el patio de la casa y yo me iba todos los días al rancho del señor Amezcua, creo que era Amezcua, a entrenar a sus caballos. Entonces llegaba yo, dejaba la burrita ensillada y los niños, los nietos del señor, bajaban y me preguntaban que si la podían usar. Entonces, montar y acariciar y eso. Y después de los 2 meses que estuve trabajando ahí, la burra ya estaba acostumbrada a que yo llegaba y me bajaba y me ponía a trabajar con los caballos y ella llegaba y los niños se ponían a jugar con ella, o sea, a montarla y eso. Entonces, un día el señor Amezcua me llamó a la terraza. Él normalmente no intervenía en mi entrenamiento ni nada, nada más me observaba desde la terraza. Y lo que ocurrió fue que me dijo, tenemos un problema. Y yo me quedé viendo así como, ups, ya se enteró que el caballerango y yo no nos estamos llevando bien o algo por el estilo. Entonces agarra y saca 5,000 pesos, que hace 20 años era un montón de dinero. Entonces me los puso así sobre la mesa y yo me le quedé viendo al dinero, lo volteé a ver a él y le dije, ¿y cuál es el problema? Y me dijo, ¿vas a necesitar que te lleve a casa o te prefieres ir caminando? Yo inmediatamente dije, la burra, algo le pasó a la burra. Y me volteé y no, ahí estaba la burra siendo montada por los nietos del señor Amezcua. Y ya me di cuenta que me estaba comprando el animal. Entonces, mi primer pensamiento fue, chin, ¿qué le digo a David? Y luego lo decidí, bueno, tengo ya algo de tiempo amenazando a David con que si no limpia su cuarto, que me regaba los juguetes por todas partes y nunca tendía su cama y siempre era un regadero de cosas, que iba a vender a la burra. Entonces dije, ok, puedo justificar, porque el niño sí realmente no ha limpiado su cuarto en mucho tiempo. Ok, número 2, a ver, me costó 500 pesos, la silla de montar me costó aproximadamente 1,000 pesos, está evaluando mi dinero mi esfuerzo de entrenamiento de la yegua en 3,500 pesos, está bien. Así que tomé el dinero y le dije, me voy caminando a casa, no hay problema. Así que ahora sí que sí me dio miedo en el camino. En ese entonces, le repito, era muchísimo dinero, pero yo creo que nadie sospechaba que yo tenía tanta lana encima, porque la gente de ahí me veía que nunca cargaba dinero, así que, aunque sí les cobraba bien a los propietarios de los caballos, pero como me pagaban una vez al mes y esto era
no era quincena ni nada. No fue tan difícil. En fin, llegué a casa y le di la mala noticia a David y le dije, pero la buena noticia es que me dieron 5,000 pesos por ella y te voy a comprar un caballito. Entonces sí compré el caballito, pero después de un reparo brutal que se me sacó en el camino, decidí que ese caballito no iba a ser lo suficientemente manso para David y otro vecino me lo compró inmediatamente, o sea, me pagó el doble por el animal. Entonces, no me salió tan mal el trato Y poco tiempo después nos regresamos a Guadalajara, así que ya no había necesidad de cargar con un caballo o una burra. También vendí los gansos, los patos y la guajolota, todos los animalitos que tenía y cruzamos el país otra vez hacia Guadalajara, Jalisco, donde yo nací. Entonces, esta fue la historia de Mulan. El tercer rancho donde yo trabajaba, y de ahí proviene esta historia que les voy a platicar hoy, era San Miguel Regla, la hacienda turística. Entonces, yo entrenaba los caballos de ahí y le daba clases de equitación al dueño de la hacienda. Entonces, que en paz descanse, tengo entendido. En fin, una amiga me comentó, pero pues tengo años de no saber nada de esa familia, así que ni idea. En fin, enfrente de la hacienda había una tiendita de artesanías y la dueña de esa tienda era la esposa del gerente de la hacienda. Entonces ella y yo nos hicimos amigas y cuando yo salía del trabajo, antes de ir a mi casa, me detenía en la tiendita, le compraba algo para mis hijos o alguna artesanía para poder, ahora sí que llegar con las manos no vacías a la casa cuando me pagaban. Y esa señora un día me dijo, Paloma, quiero que me acompañes a Puebla mañana, pero te levantas a las 4 de la mañana. Primera mi cabeza se quedó así como 4 de la mañana, yo a esa hora apenas me voy acostando, mucho más, o sea, no. Entonces dije, o sea, no voy a dormir ni 5, 6, 7, etcétera, las horas que normalmente duermo. Y dije, bueno, y Puebla, yo creo que ni de niña había viajado a Puebla. Un año mi papá nos llevó por toda la República Mexicana, pero no estoy segura si hicimos una escala en Puebla. Y de todos modos tenía yo 5 años, entonces aunque hubiese sido que llegué a conocer Puebla, no tengo un recuerdo así muy presente. Así que dije, ok, está bien, ¿a qué vamos? Me dijo, voy a ir a traer unas artesanías y voy a traer papel amate. Entonces dije, bueno, pues mi mamá pinta, le compro unos papeles amate, de ahí del pueblito donde los venden, donde los fabrican, y dije, está bien, te acompaño. En fin, 4 de la mañana pasa por mí, yo medio dormida, era estas fechas, era muy cerca del Día de Muertos, y lo que ocurrió fue que salimos, me acuerdo que, híjole, era un camino muy enredoso, mucha curva, yo ya me estaba mareando, y de pronto me dijo, ya casi llegamos. Yo estaba entre dormida, entre congelándome y entre mareada, y me dijo, ya casi llegamos, y recuerdo que miré hacia arriba, y lo que vi fue un camino que venía para acá, adelante, un camino que iba para allá, subía un cerro, y luego más adelante subía en la carretera, hacia otro cerro. Entonces dije, ok, hay 3 cerros aquí. Pues primero dio vuelta hacia el de la mano derecha. Entonces, conforme íbamos subiendo, el paisaje cambiaba. Había un montón de vástagos de plátano, pero de muchos diferentes tipos de plátano. Eso me llamó mucho la atención. Ninguno se veía igual que el otro, pero todos eran plátanos. Entonces, llegamos así por el caminito
y de pronto un montón de niños salieron de la nada y rodearon el auto. Te estoy hablando niños que estaban nada más utilizando shorts y playeritas, descalzos todos. Después de los niños nos rodearon perros, muchísimos perros, y luego pollos que andaban sueltos por todas partes. Y mi amiga, antes de bajarse del carro, me avienta una bolsa casi de supermercado llena y me dice: toma, hazme un favor, repártelos mientras yo hablo con la señora. Entonces abrí la bolsa, estaba atiborrada de galletas, dulces, caramelos, paletas, de todo, bombones, de todo. Entonces los niños, en cuanto ella se bajó, la rodearon a ella y ella les apuntó que yo tenía que fueran conmigo. Entonces me sentí así como que acababa de bajarme en un pueblo de África o un pueblo así, o sea, un país muy tercermundista. Y todos los niños me rodearon estirando las manitas. Entonces empecé a sacar los dulces de la bolsa y los traté de repartir lo mejor posible. En segundos, todo había desaparecido. Los trozos de galletas que se habían caído de la boca de los niños, los perros ya se la estaban comiendo, y lo que dejaban los perros, los pollos, ya lo habían recogido. Entonces, y de pronto, ¡fum!, se esfumaron los niños y me quedé parada sola. Entonces empecé a observar a mi alrededor. Había 3 palapas, que son básicamente casas hechas de techos de hoja de palma. Entonces, ahora sí que me quedé yo así como que, ¿dónde estoy? O sea, aquí no hay nada moderno, no había un solo cable de luz, no había realmente más que el camino de tierra por el que habíamos subido. Sí había un río, y por eso las casas estaban ubicadas cerca de ese lugar, y había un montón de árboles frutales, más que nada vástagos, plátanos, por todas partes. Entonces me quedé parada fuera de la palapa a la que había ingresado mi amiga y le hablé. Entonces me invitaron a pasar, y lo que vi es que el centro de la palapa tenía un fogón hecho de lodo, o sea, de adobe. Y el resto de la palapa era un cuarto redondo donde estaban petates en el suelo. Y ahí es donde dormía la familia, donde cocinaba la familia, donde comía la familia, donde vivía la familia en general, ¿no? O sea, y yo me quedé así como que, wow, esto no lo he visto. Había escuchado hablar de esto, pero jamás había yo estado dentro de una vivienda tan precolonial, se podría decir. Entonces, yo soy fumadora, entonces decidí salirme para fumar un cigarro porque la señora primero me enseñaron las canastas de hoja de palma que tejía esta señora, y escogí una chiquita con la tapa morada para mi mamá, y luego ya me salí. Entonces estaba yo esperando mientras mi amiga hacía sus negociaciones y escogía lo que se iba a llevar para su tienda de artesanías. Lo que sí es, antes de salir me enseñaron el altar de muertos, y era un altar muy interesante. Había una cazuela con mole poblano, había diferentes tipos de plátanos, y había un hombre hecho de galleta colgado del cuello arriba del altar. Entonces nunca se me va a olvidar ese detalle del hombre de galleta colgado, y que mi amiga me dijo: así es la usanza en esta zona. Me dije: órale, eso está interesante. Y la verdad, el ritual de Día de Muertos varía mucho de una parte del país a otro, pero es interesante hacer, quizá para el Día de Muertos haga una investigación y pueda hablar sobre los diferentes tipos de festejos que se hacen, porque yo recuerdo que en el DF, mi papá, cuando vivíamos en San Jerónimo, un día nos dijo: vamos a ir al panteón a cenar. Y, o sea, ¿cómo que vamos a ir al panteón a cenar? Entonces compró tamales y entramos al panteón, y todas las familias estaban arriba de las tumbas de sus parientes, cenando.
llevaron su cena y cenaban ahí, y nosotros estuvimos esperando a que todo el mundo se acomodara. Buscamos una tumba vacía, que nadie había puesto la mesa sobre la tumba, y cenamos con ese muertito. Ya no recuerdo el nombre ni nada, pero me acuerdo que me impresionó mucho ese ritual, se puede decir. En fin, lo que ocurrió fue que estaba yo parada afuera y mi primer pensamiento fue, ¿cómo le hace esta gente? Ni siquiera tienen luz, televisión, cable, o sea, ¿con qué juegan los niños? Pobres, o sea, ¿cómo se bañan? Es pobre gente, pobre gente. De pronto un niño pasó enfrente de mí, jalando una rama de palma que se había caído, y la acomodó en una pila de ramas de palma que estaba fuera de la palapa. Y luego me empecé a dar cuenta que los otros niños también de pronto encontraban un palo y llegaban corriendo con el palo y lo ponían en una pila de madera enorme, que según mis cálculos esta gente podía cocinar y calentarse hasta el siguiente año con esa cantidad de madera. Y noté que ellos utilizaban la energía de los niños que andaban correteando de un lado para otro y los tenían entrenados a que cuando se topaban con una rama caída o una hoja de palma caída, las arrimaran a la casa, ya sea a la pila con lo que arreglaban sus techos y con lo que la mamá hacía sus tejidos, o a la pila de madera para quemar. Y dije, wow, qué interesante. Yo aquí me tienes pagando cable, luz, gas. Wow, qué interesante. Y luego vi a los niños jugando por todos lados y eso, y yo dije, mis hijos se la pasan viendo televisión junto con mi mamá. O sea, realmente tengo que hacer un esfuerzo para que hagan otra actividad, y aquí los niños están encueraditos y sanos y fuertes y saludables. Entonces, ok, tomé nota. Luego me quedé viendo a un señor que desde que llegamos nunca se levantó de su hamaca. Este señor había amarrado entre dos bananos una hamaca y ahí estaba. Y mi amiga me dijo, es el marido de la señora. Y yo me le quedé viendo así como que, órale, este tipo desde que llegamos ya hace casi una hora no se ha levantado. En ese momento, como si lo hubiera levantado con mi pensamiento, se sentó en la hamaca, estiró la mano, cortó un plátano, lo partió, lo peló hasta la mitad, le dio una mordida y luego lo tiró al suelo, debajo de la hamaca. Sus pies nunca tocaron el suelo, ¿eh? Se le quedó viendo el plátano y yo me le quedé viendo a él así como que, ¿para qué tiró medio plátano? O sea, si no lo quería, ¿para qué lo cortó? ¿Para qué lo mordió? ¿Y para qué se lo tiró? O sea, yo estaba así como que, ¿qué onda con este tipo, no? En ese momento llegaron una parvada de pollos a picotear el plátano y él se les quedó viendo. De pronto, rapidísimo, estiró la mano, pescó uno de los pollos del cuello, ¡pac!, lo mata y le grita a uno de los niños que iba pasando, le entrega el pollo y el niño pasa enfrente de mí dentro de la palapa con el pollo. Y yo me quedé así como que, ¡oh, Dios mío! ¿Qué fue eso? De pronto sale mi amiga y me dice, nos invitaron a comer. Y yo me quedé todavía así más como que, oh, acabo de ver al pollo estar vivo hace un segundo, vi cómo lo mataron, oh, Dios mío, no. Yo me he salido de pollerías porque he visto a los pollos vivos entrando y lo sacan y veo los cadáveres y se me quita el antojo del pollo. Pero estaba yo en esa situación incómoda en la que no puedes decir nada más que ser amable y dar las gracias. Entonces yo dije, ok, voy a comerme un pollo. A ver, ok. Entonces después de un ratito, no tardó mucho realmente, como media hora, yo mientras seguí observando a los niños y al tipo en la hamaca, ya nos pasaron a comer. Mejor mole poblano que he comido en mi vida.
¿ok? Y sí, pollo con mole poblano, ¡pau! Ahora sí que saliendo de ahí me subí al carro y me quedé pensando, esta es una lección para mí. Este tipo lo tiene todo renunciando a lujos innecesarios. O sea, ¿cuánto dinero gasto yo en necesidades, que considero necesidades, que realmente podría vivir sin ellas? Incluso cuando me mudé aquí duré como 15 días sin internet y yo feliz de la vida. Pero bueno, y él lo tiene todo, o sea, este tipo no trabaja, se da el lujo de estar en su hamaca sin hacer nada en todo el día y es feliz. Entonces, lección número 1, no hay que trabajar para vivir. No hay que vivir para trabajar. Hay que trabajar solo lo necesario para cubrir lo que necesitamos y el resto del tiempo échense en su hamaca y sean felices. Ok, de ahí salimos, bajamos nuevamente el cerrito, llegamos al segundo cerro, donde comenzó la carretera. Me di cuenta que había un montón de gente, o sea, hombres, mujeres, niños, jovencitas, jóvenes, y todos estaban cortando ramas, bacheando la carretera, barriendo, haciendo lo que fuera necesario para que esa carretera estuviera en buen estado. Y yo me quedé pensando, órale. Entonces mi amiga finalmente iba subiendo, esquivando a la gente y finalmente se topó con la persona a la que íbamos a ver. Y esa persona dijo, ay, ahí está mi mamá en la casa, adelante, ella te vende el papel. Entonces dije, ok, aquí es donde voy a comprar el papel amate. Entonces mi amiga me enseñó en el camino las raíces de amate creciendo del otro lado del cerrito y me explicó el proceso, que lo machacan, lo aplanan y hacen este famoso papel mexicano. Entonces, que es similar al papiro egipcio, nada más que un poquito más artístico, diría yo. Entonces, cuando finalmente llegamos al pueblo, pues el pueblo estaba vacío porque todo hombre, mujer y niño que pudiese hacer algo estaban en la faena, en la carretera. Y mi amiga me explicó que cada X tiempo baja todo el pueblo al borde de la carretera y empiezan a arreglar su camino hasta que llegan a casa. Entonces, eso fue increíble para mí. Nunca he vivido en un pueblo donde los vecinos no se anden queriendo matar durante las elecciones o donde no den lata, como yo ahorita vivo en un pueblo donde la gente realmente no se interesa en el uno por el otro. Y ya el concepto ya era lo suficientemente raro, pero cuando llegamos a la plaza del pueblo me di cuenta de un detalle. No había basura. En este pueblo donde yo vivo hay basura regada por todos lados. Es una vergüenza. Entonces, aquí no había basura. Los jardines, o sea, la plaza, los jardines limpiecitos. Y fue lo primero que noté y empecé a verla. Era un pueblo muy bonito, muy, muy bonito. Entonces, ya tocamos una puerta y salió la señora. Algunos niños pequeños estaban en el pueblo, en las calles, y la señora lo que hizo fue por los papeles amate y nos sacó así un montón de papeles para que escogiéramos. Y se volteó y le dijo a los niños, oigan, díganle a sus abuelitos que vengan, que están comprando papel. Eso nunca lo había visto tampoco, que no hubiera envidia. O sea, había un cliente para papel, íbamos a ver a esa familia y ella compartió ese cliente con todos los que seguían en el pueblo. Entonces, de pronto estábamos mirando montón tras montón tras montón de papel amate. Yo compré 15 hojas de papel amate y le compré uno a cada familia. Entonces, fue muy interesante esa experiencia. O sea,
nos subimos al carro y conforme iba yo bajando la colina, observaba a esta gente cómo trabajaban también uno junto al otro. Y dije, wow, lección número 2. Si quieres que tu pueblo sea bonito, que el lugar donde tú vives sea bonito, que tu convivencia con los vecinos sea buena, realmente tienes que poner de tu parte. Tienes que hacerlo lo que a ti te corresponde para que esto funcione. Y les aplaudo a ese pueblito en Puebla. Qué bárbaros. Hace 20 años, yo no sé si ha cambiado la situación, pero hace 20 años vivían de una forma tan hermosa. Bueno, seguimos nuestro camino. Derecho, subimos el cerro. Llegamos a un pueblo pues muy típico. Plaza, kiosco, presidencia, arcos, tiendas por todas partes, muchas de artesanía. Yo aquí ya estaba bastante cansada y le dije a mi amiga que la esperaba aquí en la plaza, cerca del carro. Entonces ella se fue a las tiendas y yo me quedé en la plaza echándome mi cigarrito. Y en eso noté que del otro lado de la plaza estaba un grupo de personas. Había un meeting político. Entonces, lo primero que me llamó la atención es, wow, toda la gente del otro pueblo no vino al meeting político. No le pidieron al gobierno nada, no están esperando que el gobierno les dé nada. Ellos se encargan de su pueblo. Entonces, ese fue mi primer pensamiento. Después de un rato, estaba yo tratando de entender lo que estaba diciendo el político, que estaba hablando. Y no entendía yo nada, absolutamente nada. Entonces hice un esfuerzo, me acerqué más para escuchar el meeting. Y dije, ¿por qué no le entiendo? O sea, ¿qué onda? Y de pronto dijo una palabra que sí reconocí, Xochitl. Y en ese momento me di cuenta que este hombre estaba hablando fluidamente en náhuatl. Y todos los que estaban en la plaza estaban escuchando en náhuatl. Y yo no entendía nada más que una o dos palabras. No saben qué ignorante me sentí en ese momento. Yo que siempre, por ser completamente bilingüe, la gente siempre me ha alabado por tener mi conocimiento de 2 idiomas. Ahora era la persona que no entendía lo que se estaba diciendo. Fue fascinante, fue muy fascinante, fue una lección, ahora sí que yo creo que la más importante. Nunca sientas que lo sabes todo. Siempre estate dispuesto a aprender algo más. Entonces, ya finalmente llegó mi amiga, nos subimos al carro y todo el camino de regreso a casa me vine yo pensando en estas 3 lecciones que había aprendido en esa tarde, en esos 3 pueblos, en esos 3 cerros en el estado de Puebla. Llegué a casa con un puño de plátanos que nos habían metido en la cajuela los del primer pueblo. Había plátanos que sabían a manzana. Literalmente parecía que estabas comiéndote una manzana. Los compartí con mis hijos y con mi madre, les platiqué sobre el viaje, le entregué a mi madre sus papeles a mate, la canastita. Ahora sí que esa historia siempre se ha quedado en mi cabeza. A partir de ahí, yo creo que he llevado mi vida de esa manera. No vivo para trabajar, trabajo para vivir. Nunca le pido al gobierno nada que no esté dispuesta a hacer yo misma. Y nunca me siento que lo sé todo. Siempre estoy dispuesta a aprender algo nuevo. Bueno, amigos, espero que hayan disfrutado de estas 3 historias. Espero que les haya ayudado al ver mi nueva forma de pensar, que ya tengo 20 años viviendo así, y he logrado ser feliz de esta manera. Espero que les sirva de algo este conocimiento que aprendí en ese día mágico para mí.
Y voy a platicarles sobre el cuadro que está a espaldas de mí. Este cuadro se llama El Arco Romano. Y mi mamá lo pintó inspirada en Asturias, España, lugar de donde viene su abuelo Francisco Verdalles. Y este es el tipo de arcos que hacían los romanos. Y pues aquí se ve la gente que está cerca del río. Acá hay algunos bañistas. Acá hay unas cuantas personas. Es un arco enorme. Y lo sacó de una postal que una amiga suya tenía. Y ella dijo, yo estuve en Oviedo, en Asturias, España, y vi ese arco, ¿me prestas la postal para poderlo pintar? Entonces, aquí está El Arco Romano por Beatriz Verdalles. Espero que les guste. Entonces, ahora sí, ya los dejo con un último pensamiento. Y aquí me estoy viniendo a mi realidad. La situación ha cambiado mucho. La gente solo piensa en sí misma. Y hay cosas que me molestan mucho de este pueblo donde vivo. Y me imagino que suceden en todas partes. Uno es el ruido. Por ejemplo, la vecina realmente piensa que está bien que su perra esté en la azotea todo el día ladrándole a las personas y no está dispuesta a hacer nada al respecto. Otros vecinos golpean cosas sin importarles si están molestando a nadie más. La basura, la forma en la que la gente tira basura a lo tonto y no se da cuenta del daño ecológico que trae. No reciclan casi nada. Sí hay junkies que reciben botellas PET y fierros viejos y eso, pero la basura en sí, los perros rompen las bolsas porque la gente no hace composta en sus jardines, sino que simplemente todo lo tiran a la basura. Las carreteras están sucias. Mi amigo me saca del pueblo, me invita a pasear y me dice, en vez de disfrutar de la naturaleza, te la pasas alegando, o sea, peleando. Y digo, es que, ¿cómo puedo disfrutar ver basura tras basura, tras basura, tras basura? Por favor, amigos, hay que ser un poco más ecológicos, hay que utilizar menos plástico, hay que bajarle a nuestra basura y de perdiz no tirarla a la calle, a la carretera. Hay que ser más conscientes de la contaminación auditiva, porque puede haber personas que realmente les esté molestando o que estén enfermas o bebés chiquitos que están durmiendo y el que no te importe y tengas tu radio a todo lo que da y encima tengas uno de esos booms que yo no sé para qué los ponen, que hacen temblar las ventanas de las casas y esa contaminación auditiva es horrible. Dense cuenta, amigos, que no se vale, no se vale. Aquí voy a dar una frase que me dio un exnovio, Salvador Montaño, que es: el límite de tu diversión es el respeto a la paz y tranquilidad de los demás. Entonces, con esa frase prestada, los dejo, amigos, les mando un beso, mucho amor, mucha luz, mucha paz, felicidad y salud. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. Bye.